¿Cuántas veces te has sentido culpable por algo que dijiste o que hiciste? O incluso por algo que no hiciste. A veces la culpa parece como una sombra silenciosa que nos sigue a todas partes. Y aunque nos hace sentir incómodos o atrapados, hoy quiero que cambies la perspectiva. La culpa no viene a castigarte, viene a enseñarte. En este vídeo vamos a profundizar cómo se forma la culpa, por qué se vuelve tan poderosa y cómo transformarla en una guía para crecer. Prepárate para mirar la culpa desde otro lugar, sin dramas, sin juicios y con mucha más comprensión. Norberto Levi es un psicoterapeuta que nos habla de la sabiduría de las emociones y nos enseña a mirarlas desde otra perspectiva. ¿Qué es la culpa realmente? La culpa es una emoción moral. Aparece cuando sentimos que hicimos algo que va en contra de nuestros valores o de las normas que hemos aprendido. Pero hay algo importante. No toda culpa viene de nuestro interior. Una parte importante de la culpa viene de la educación emocional y social que hemos recibido. Desde pequeños aprendemos frases como «eso está mal», «deberías avergonzarte», «mira lo que hiciste». Así vamos internalizando la culpa como una forma de control social y moral. Y en lugar de ser una brújula ética, se convierte en una especie de juez interno que todo el tiempo nos evalúa. Pero la culpa, como toda emoción, tiene una función. Y esa función solo se revela cuando dejamos de verla como enemiga y empezamos a escuchar su mensaje. ¿Cómo se forma la culpa? Vamos al origen. La culpa no nace sola. Se forma a partir de 3 componentes principales. El primero es la norma o el valor. Cada uno de nosotros crece en un entorno con ciertas reglas. Lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe o lo que no se debe hacer. Estas normas provienen de la familia, de la escuela, de la cultura e incluso de la religión. Cuando actuamos en contra de esas normas, aparece la culpa como una alarma moral. Su función, en principio, es protectora. Nos ayuda a convivir en sociedad y a mantener vínculos sanos. Pero hay un problema. Cuando las normas que aprendimos no son coherentes con nuestra autenticidad, la culpa se vuelve una trampa. Por ejemplo, si aprendiste que decir no es egoísta, te sentirás culpable cada vez que pongas un límite, aunque sea sano. Ahí la culpa no está cuidando un valor genuino, está cuidando una creencia aprendida. El segundo componente es la autoimagen. A medida que crecemos, formamos una imagen de cómo deberíamos ser. Esa imagen se convierte en un ideal. Buena persona, responsable, empática, generosa. Y cada vez que actuamos fuera de ese ideal, aparece la culpa como una alarma que dice «no estás siendo quien deberías ser». Pero claro, ese deberías muchas veces no viene de tu esencia, sino de las expectativas de otros. Y cuando vivimos persiguiendo ese ideal, la culpa se convierte en una forma de autoexigencia crónica. Y el tercer componente es la empatía y la conciencia moral. Este tercer componente es positivo y evolutivo. La culpa también se forma a partir de la capacidad de empatía. Cuando notamos que nuestras acciones pueden dañar a alguien, sentimos esa incomodidad interna que nos impulsa a reparar. Este es el aspecto sabio y constructivo de la culpa. Nos conecta con nuestros valores más profundos y con la responsabilidad afectiva. El desafío está en distinguir entre la culpa tóxica que castiga y la culpa sana que enseña. El círculo de la culpa tóxica. Cuando no entendemos el origen de la culpa, entramos en un ciclo muy común. Primero, actuamos. Cometemos un error real o imaginado. Segundo, aparece la culpa, con pensamientos de reproche. Tercero, nos castigamos internamente. Soy un desastre, siempre hago daño. Cuarto, evitamos reparar, por vergüenza o por miedo. Y quinto, la culpa crece y se convierte en una carga. Este ciclo no cumple la función original de la culpa. La emoción que debía ayudarnos a aprender termina inmovilizándonos. Y lo que hace la diferencia no es eliminar la culpa, sino aprender a procesarla de otra manera. El proceso de transformación
de esta culpa en sabiduría emocional lleva 4 pasos. El primero, escuchar sin juzgar. La primera reacción suele ser rechazar la culpa. Queremos quitárnoslas de encima como si fuera un peso inútil. Pero la realidad es que si no la escuchas, te castiga. Y si la escuchas, te enseña. Escucharla implica sentirla sin pelear y preguntarte: ¿qué valor está siendo vulnerado? ¿Qué parte de mí necesitaba algo distinto en ese momento? El segundo paso es comprender el mensaje. Cada culpa contiene un mensaje. A veces te está diciendo: fuiste poco empático. Otras, te abandonaste a ti misma. O incluso estás sosteniendo una norma que ya no te sirve. Comprender el mensaje requiere de autoempatía, mirar tu error sin justificarlo, pero también sin condenarte. El tercer paso es reparar. Cuando el mensaje está claro, llega el momento de actuar. La reparación puede ser externa, pedir perdón, corregir una acción, o interna, perdonarte, revisar una creencia, cambiar un hábito. Aquí la culpa se transforma en energía ética. Deja de ser una piedra en el zapato para convertirse en una fuerza constructiva. Y el cuarto paso es soltar. Una vez comprendido y reparado, el último paso es soltar la culpa. Ya cumplió su función. Seguir cargándola es como seguir escuchando una alarma que ya apagaste. Soltar no es olvidar ni minimizar, es reconocer que aprendiste y permitirte seguir adelante. Vamos con un ejemplo práctico. Imagina que olvidaste una promesa importante con una amiga. Te das cuenta y te sientes fatal. La culpa aparece. Si la enfrentas desde el castigo, probablemente te dirá cosas como: soy terrible, nunca cumplo, no merezco su confianza. Te quedas paralizado. En cambio, si la enfrentas desde la comprensión, los mensajes son diferentes. Me siento culpable porque valoro la lealtad y el compromiso. Puedes llamar, disculparte, ofrecer, reparar y luego soltar. La diferencia es enorme. En un caso, la culpa te aplasta. En el otro, te guía hacia tu mejor versión. La culpa no es el problema. El problema es cómo nos relacionamos con ella. Cuando la negamos o la usamos para castigarnos, nos desconecta de la vida. Pero cuando la escuchamos y aprendemos de ella, se convierte en una maestra interior. Tenemos que mirar la culpa no con miedo, sino con curiosidad. Y preguntarnos: ¿qué valor está protegiendo esta emoción? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Y cuando respondemos desde ese lugar, la culpa se transforma en conciencia y la conciencia en libertad. Así que la próxima vez que sientas culpa, no huyas de ella. Escúchala, agradece su mensaje y después suéltala. Porque vivir sin dramas no es vivir sin emociones, sino aprender a entenderlas, integrarlas y dejar que te enseñen. Gracias por haberme escuchado. Y si este vídeo te ha ayudado a mirar la culpa de otra forma, déjamelo saber en un comentario y compártelo con quien creas que lo necesita. Y si quieres seguir explorando en tu mundo psicológico sin dramas, te espero en el siguiente vídeo.